con la propuesta de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español el pasado viernes, inician a tomar conciencia varios partidos políticos del espectro de la derecha sobre lo importante que es ahora mismo frenar, como sea, esa ley y posiblemente frenar el gobierno de Pedro Sánchez. No porque esta ley, no solo porque esta ley permitiría la cancelación en caso de aprobarse de todas las causas judiciales que rodean al presidente del gobierno, desde el caso Begoña, caso David Sánchez, incluso el del fiscal general del Estado, posiblemente, sino por la impunidad con la que después podría actuar el gobierno, teniendo la vía despejada y siendo fuerte del hecho de que, a partir de ese momento, la instrucción de los casos la decidiría la Fiscalía y, por tanto, y eso es importante, el fiscal general del Estado tendría un control y, por tanto, el gobierno, que depende del fiscal, y, por tanto, el gobierno, que puede ejercer su influencia a través del fiscal general del Estado, podría decidir finalmente qué se puede investigar, qué puede ser materia de juicio y qué no. Entraríamos en una etapa nueva para la democracia, entre comillas, española, ya que nos encaminaríamos hacia un régimen más parecido al venezolano de unificación de los poderes del Estado en mano de quien gobierna y, por tanto, una autocracia, una deriva totalitaria y reaccionaria que es importante frenar. ¿Y quién tiene la llave ahora mismo para frenar todo esto? ¡Qué curiosidad! Es precisamente el partido Vox. ¿Y por qué digo el partido Vox? Bueno, te lo voy a detallar todo en este vídeo, no te lo pierdas. Es un razonamiento importante. Quizás incluso te puede sacudir algunos principios, pero te pido que lo veas hasta el final para entender lo importante que es, en este caso, la pieza de Vox y cómo se plantea Vox actuar y cuáles cree que son posiblemente las prioridades en este momento histórico clave para España. Venga, vamos con el vídeo. Es evidente desde mi punto de vista que la urgencia y lo más importante ahora mismo es sacar a Sánchez y este gobierno lo antes posible, con el coste que haya que pagar siempre que fuese de manera democrática, obviamente. Y entonces, si estamos de acuerdo en esto, debemos de estar dispuestos a pagar ese precio. No podemos ir con una actitud infantil de maximizar la oportunidad política. Si la prioridad es sacar a Sánchez y la prioridad es hacerlo cuanto antes, porque en el caso de aprobarse esa ley, en unos cuantos meses caerían todas las causas judiciales y permitirían entonces tener al gobierno el camino despejado con impunidad para el fiscal general del Estado, para el hermano de Pedro Sánchez, para Begoña Gómez, para el avión de Delcy Rodríguez y para todo lo que se esté haciendo posiblemente con los fondos de recuperación post-COVID, porque ese melón todavía no se ha abierto. Si de verdad la prioridad es frenar este avance autocrático y reaccionario, pues a lo mejor habría que iniciar a valorar hasta qué punto estar con Junts o con el PNV. Si de verdad la prioridad es sacar a Sánchez como sea democráticamente, tal vez el precio sea un precio muy caro, sí, pero yo inicio a pensar que estaría dispuesto a pagar ese precio, aunque me cueste mucho, aunque vaya en contra de mis principios. ¿Pero por qué? Porque lo otro es aún más peligroso y va a poner en riesgo muchos más principios de los que me estaría jugando con ese posible pacto. Y ahí es cuando inicia a desconcertarme que un partido como Vox hoy desmienta esta noticia, que sin embargo debería precisamente ser clave para sacar a Pedro Sánchez del poder. Y la voy a compartir. Vox se abre por primera vez a pactar una moción de censura contra Pedro Sánchez con Junts para que gobierne el PP. Santiago Abascal justifica el cambio respecto a Puigdemont debido a la gravedad del momento. Lo condiciona a que no haya cesiones a los independentistas. Nosotros estamos a favor de la utilización de la herramienta de la moción de censura. Nosotros a veces votamos en el Congreso con fuerzas con las que no tenemos nada que ver.
porque Sánchez merece no una... Y sin embargo, hoy desde Vox se publica esto. Alerta bulo, manipulación ridícula de Antena 3 Noticias. Hemos dicho 1000 veces que apoyaríamos una moción de censura del PP sin cesiones a separatistas y con convocatoria de elecciones inmediatas. Jamás Santiago Abascal ha dicho que nos abrimos a pactar con Junts. Con Junts lo único que hay que pactar es la entrega de Puigdemont. Vale, estoy de acuerdo. Pero es evidente que Junts no va a apoyar una moción de censura si no saca alguna rentabilidad. Que va en contra de los principios de Vox. Llegar a pactar algo con Junts. Pues sí, pues a lo mejor puede pactar y luego cambiar de opinión. Lo ha hecho Pedro Sánchez. ¿Por qué Abascal no puede hacerlo? Al menos, para derrocar a Pedro Sánchez. Si la prioridad ahora mismo es sacar a Pedro Sánchez para que no continúe con este avance reaccionario, pues la clave a día de hoy la tiene Vox. Realmente, que Pedro Sánchez siga o no, y que nos veamos en unos cuantos meses o años venezuelarizados, a día de hoy todo esto depende de Vox. Depende de la medida en la que Vox apoyaría esto, porque el PP pactaría con Junts, pactaría cosas que no gustarían a Vox, obviamente. Pero que a lo mejor es lo esencial. Al menos se hace caer este gobierno. Se va a elecciones y vamos a ver qué es lo que pasa. No vayamos proyectándonos hacia luego qué tipo de gobierno sea. Que a lo mejor después ni siquiera va a ser necesario hacer gobierno con Junts. Pero lo importante, porque lo digo porque a lo mejor después de las elecciones se ve que el PP y Vox tienen un número importante de votos como para poder hacer gobierno ellos solos. Será lo ideal. Pero la prioridad ahora mismo es que termine este gobierno, frenar a Pedro Sánchez. Cuanto antes. Moción de censura y a la calle. Si para esa moción de censura hay que pactar con Junts, previamente algo, que se pacte. Luego las elecciones dirán si será necesario ese pacto o no. Esa forma también la ha aplicado Pedro Sánchez. Si se ha aplicado para practicar el mal, ¿por qué no se puede practicar para practicar el bien? ¿No? Esa es mi conclusión. Y creo que en el fondo estamos en un punto muy crítico de la historia de España en el que es necesario cambiar necesariamente de carril, es necesario terminar una fase política y que inicie otra. Y que la clave ahora mismo, la llave para que eso termine, muy probablemente la tenga Vox. Y creo que es prioritario para Vox, más allá de los cálculos electorales y para toda España, que esto suceda. Y, además, cambiar acólitamente a esto la retórica de la batalla política, de la batalla por el relato, de la batalla cultural, iniciando a señalar quiénes son los verdaderos fascistas. Mientras la derecha no se quite ese complejo de fascista, le estará dando una ventaja, cediendo el uso exclusivo de ese término a la izquierda, y estará siempre a remolque de esa acusación falaz, ruin, que sin embargo debe iniciar a ser usada en sentido contrario. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber cuál es el tuyo. Dale un me gusta a este vídeo, te invito a que le des un me gusta, publicaré en el otro canal un resumen de este compactado, pero compártelo también, suscríbete a este canal y por tanto suscríbete al otro, activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.